Bien. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. ¿Cómo han estado? Bien, gracias, Lice. Con frío. Un poco, ¿no? Está haciendo un poco de frío. Pero bueno, Mucho frío. algunos hay que seguir insistiendo, algunos para que enciendan su cámara. Emily, Rose, Yajaira, Yesenia, Nicole, Naira, Noelia, Dunia, Emily, Jorge. Bien. Bueno, empezaremos nuestra clase ya. Espero que hayan estado bien, que todo haya estado bonito. Eh, gracias por acordarse del Día del Padre. Algunos me han mandado algún mensajito. Muchas gracias. Y bueno, empezaremos, ¿ya? De nada. A ver, vamos a empezar con una preguntita. Y sobre esta pregunta vamos a ir trabajando toda la tarde. ¿Qué es cultura para ustedes? A ver, ¿qué entendemos por cultura? ¿Quién me puede decir qué será la cultura? Es conocimientos y tradiciones de cada pueblo o comunidad que hay. Ya, gracias, Emily. ¿Qué dice Wolf? Que anda bien distraída ahí, Ana. ¿Qué será la cultura? Para mí, como ¿Qué entiendes por cultura? algo que diferenciaría a un grupo de personas, algo que hacen, como por ejemplo los diferentes tipos de culturas que hay en Bolivia, ah, son diferentes, no todos son iguales. Una identidad, Lice. A ver, ¿quién me está hablando? Ayelen. Ay, Elen, a ver, comentame un poquito. Gracias, Ana. Ay, Elen, Eh, a ver. Podría ser sobre una identidad de cada persona, su cultura, tradiciones y como mencionan mis compañeras. Ya, interesante. Dice costumbres y tradiciones. Ya en la cultura tendrá mucho que ver con las costumbres, con las tradiciones. Excelente, está bien. ¿Qué más? Creo que también tiene que ver con la vestimenta. Con la vestimenta. A ver, comentame eso un poquito más. ¿Sí? ¿Cómo, Lice? Comentarme un poquito más, Bianca. A ver cómo es eso de la vestimenta. O sea, yo he visto que hay en algunos pueblos ejemplos, regiones o también departamentos en los cuales, digamos, cada departamento tiene sus, o bueno, cada departamento, pueblo, región o como sea, tiene su creencia, costumbre, en el cual también tienen, por ejemplo, en Santa Cruz, dice que antes las personas se vestían como aparentan ahora vestirse las personas que bailan ese tema de los cambitas, ¿no ve? Ajá. Eso, después hay en algunas, en algunas regiones que tienen igual distintos tipos de vestimenta. Por ejemplo, en Potosí tienen la vestimenta de eh, la sopa de aguayo, Ya, eso, y así. ya está bien. Gracias, Bianca. De nada. Lice, A ver, Marifer. tal vez que una cultura es ideas, pensamientos, como también características de un pueblo o de un grupo de personas. Excelente, súper. Muy bien. ¿Ustedes de qué cultura son, chicos? ¿O no? ¿O no tienen cultura? Cultura quechua.
A ver, Dunia, háblame un poquito más de Dice- eso. A ver. Creo que Bolivia tiene 35, 36 era, culturas. 36 naciones, está bien. Pero la pregunta es, ¿tú de cuál eres? Del quechua. Cultura Eres quechua, quechua. dice. ¿Eso qué significa? A ver, ser quechua, ¿qué significa? Me están diciendo que son quechuas. ¿Hay alguien que sea aymara aquí en el grupo? ¿Algún mocetén, un eseja, un cabineño, un guarayo? Pero ¿Puro para quechua ser, que, estamos? para ser quechuas, Lice, tendrían que hablar quechuas y dudo que muchos sepan. Bueno, Lice, No siempre, o sea, de los Lice, nuestros papás, nuestros abuelos, ¿no? Lice, Descendían de ella, cada uno Lice, se yo va. el idioma Pero un viene. momentito, vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que varios quieren hablar. Yo les voy a dar la palabra. Empezaremos con Ya. Luis, luego Saidita y luego Bianca, ¿ya? Está bien. Vamos, Luis. Como decía Lice, no siempre por ser de descendientes de quechua vamos a hablar quechua, porque ven, yo en te caso doy. mío, ¿no ven? Ajá. De mis papás, de sus abuelos, no les querían enseñar quechua, dice que antes había mucha discriminación y aprendieron ya por su parte y no hablan fluido, se podría decir. Y eso nomás dice. Bueno, Pero, sí, digamos, de mis abuelos, sus abuelos, la mayoría tenía que no podían entender algunos bien el español o el castellano. ya. Pero me estás hablando de ellos. Yo te pregunto a ti, Luis, ¿tú eres quechua? ¿Tú te consideras Neto, miembro neto. de esa cultura? Y ahí entró la duda, dicen. Ya, justo de eso vamos a hablar. A ver, Saida, ¿qué dices tú? Bueno, y yo le quería decir que entiendo quechua, pero no hablo muy bien. También entiendo aymara porque mis abuelos me han enseñado a hablar. Eso, Lice. Ya, No sé cuál genial. sería eso, mi cultura. Pero tú Esa de no qué En sé. idiomas cultura me eres ayudas. entonces, Saida. No sé, Lice, porque más antes la mayoría hablaban quechua y ahora que ya se han venido al centro ya no hablan mucho. Eso de entender y todo eso. No sé, Lice, estoy en duda, igual que Luis. Úchala. Ya, está bien, Saidita, gracias. Bianca, te damos la palabra. Ya, Lice. Yo creo que depende, digamos, depende de nuestros antepasados, porque, digamos, por ejemplo, de mí mis abuelitos son de Potosí, entonces la mayoría viene de ahí, o sea, de lo que es de parte de mi mamá, y yo creo que por eso, digamos, pertenezco a la cultura quechua, porque en allá se habla quechua, y supongo que, digamos, de ejemplo, digamos, una de mis compañeras sus familiares pueden ser de La Paz, entonces yo creo que pertenecen a la cultura aymara. Ujú. Interesante. Pero a mí hay algo que me está llamando la atención, es que todavía no me han dicho de qué cultura son, sino creen que son. Pero de Yo qué del quechua. Ah, eres quechua, Bianquita, ya está bien. A ver, Del Wilber, ¿qué quechua, dices? Lice. Yesenia también es quechua. ¿Qué dices, Wilber? Yo igual estoy en la duda, Liz, porque sí entiendo algo quechua, pero no puedo hablarlo. Y aymara, igual, más o menos, que una que otra palabra, ¿no? Pero después así, indeciso. Indeciso. Qué interesante. Súper genial. Lice, disculpe. Dime. Lice, disculpe. Para ser parte de una cultura, ¿qué características se necesitaría tener? O sea, es que yo no sé a qué cultura pertenezco, porque de mis abuelos, de parte de papá, es de La Paz y de Oruro. Y de parte de mi mamá es de Cochabamba y Santa Cruz. Mi papá es de Chile y mi mamá es de aquí. Entonces, ¿qué cultura tengo? Wow. Todo Una un mezcla. elenco está Una eso. mezcla total. Y ya, justo de eso vamos a hablar hoy día. De eso Lice, vamos a hablar. ¿Han visto? Lice, Dime, Ayelen. nuestra cultura no sería de en dónde hemos nacido.
en el lugar que hemos nacido. Ya puede influir, pero puede ser determinante, pero no necesariamente. Mira, tú puedes haber nacido, por ejemplo, en Beni, pero vives toda tu vida acá en Cochabamba. Entonces, el lugar de nacimiento tal vez no es tan determinante. Justo de eso vamos a hablar hoy día, ¿sí? Bien, quiero compartirles un video, dura un poquito, son como 15 minutos, pero quiero compartirles para que después del video podamos conversar de qué es esto de la cultura, ¿ya? Van a atender bien, por favor, y tomen apuntes. Si no tienes un lápiz a la mano, tenlo ahora, una hojita, tomen apuntes del video, van a salir cosas bien interesantes. Dice, ¿soy yo o es su señal de licencia que no lo puedo ver bien? No sé, ¿no se escucha bien? Lice, no se escucha. Se corta su imagen igual. Ah, ¿qué será esta? La señal del internet debe ser, creo que Se por el está horario. cayendo el cielo. Por el horario creo que es. La lluvia, ¿eh? La lluvia, no sé, varias cosas. Ya, les voy a mostrar el video, ¿ya? Está bien, Liz. Van a tomar apuntes. ¿Qué es cultura? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura? Abuelo de pájaro es fácil imaginar el concierto de Año Nuevo que cada año ofrece la Filarmónica de Viena, los murales del Palacio de Bellas Artes, una obra de teatro alemán en el Festival Internacional Cervantino o una exposición en el Museo Nacional de Arte. Todo se ajusta a lo que tradicionalmente conocemos como cultura. Pero ¿qué pasa si visualizamos alguna escultura prehispánica del Museo Nacional de Antropología, un vestido típico del Istmo de Tehuantepec, una ofrenda del Día de Muertos, alguna fotografía captada por Graciela Iturbide en el Festival de Rock Avándaro o el festejo de Semana Santa en Iztapalapa? La noción de cultura se desdobla, cede ante todo ese cúmulo de expresiones que están muy alejadas de aquello que denominamos alta cultura. Y si estiramos un poco más el concepto para contraponer, por ejemplo, un retablo barroco de alguna iglesia poblana con la amigable caricatura de Mickey Mouse, o la versión más actualizada del videojuego Call of Duty con la imagen globalizada del Che Guevara, capturado por Alberto Corda, el concepto de cultura deja el singular para devenir en un imperativo plural. Ya no podemos hablar de cultura, sino de culturas. Cultura digital, cultura popular, cultura de masas, contracultura, alta cultura, cultura indígena, cultura visual y así tantos. Anoten, por favor, esas culturas, esas características o tipos de cultura que hay. Me lo van a investigar y me van a subir un trabajito al Moodle sobre este tipo de culturas, ¿ya? ¿A qué llamamos cultura digital? Cultura popular. ¿Qué es la cultura de masas? ¿Qué es la contracultura? La alta cultura, la cultura indígena y la cultura visual. ¿Han podido ya anotar todos? Sí, Liz. Ya, excelente. Hay que entonces hacer un vocabulario de esto, ¿ya?
Investigan qué es cada tipo de cultura que acabamos de ver. Entonces decimos, ya no se puede hablar de cultura, se debe hablar de culturas, ya no de un modo singular, sino de un modo plural. Hace rato una de sus compañeras nos decía, ¿de dónde soy? ¿No? Mi papá es de Chile, mi mamá es de aquí, mis abuelos de allá, de todo lado. ¿De dónde soy? Ya no podemos hablar de una sola cultura, sino de varias culturas. Como sean necesarios. Gabriel Said recuerda que la palabra cultura está documentada desde 1515, pero aclara que fue hasta 1729 cuando el primer diccionario de la Real Academia Española la definió como la labor del campo o el ejercicio en que se emplea el labrador o el jardinero, y, metafóricamente, es el cuidado y aplicación para que alguna cosa se perfeccione, como la enseñanza en un joven para que pueda lucir su entendimiento. En el siglo se emplea el labrador o el jardinero, pero aclara que fue hasta 1729. Gabriel Said, en 1729 recién se define qué es cultura según la Real Academia de la Lengua Española, ¿ya? 1729. Voy a continuar para cuando que el primer anotando. Diccionario de la Real Academia Española la definió como la labor del campo o el ejercicio en que se emplea el labrador o el jardinero, y, metafóricamente, es el cuidado y aplicación para que alguna cosa se perfeccione, como la enseñanza en un joven para que pueda lucir su entendimiento. Ahí va bien, ya lo tienen. Igual les voy a pasar el video por si acaso, pero es bueno que lo tomen apuntes para que vayamos hablando, ¿ya? Continuamos. Como la enseñanza en un joven para que pueda lucir su entendimiento. En el siglo XIX, la definición de cultura se vio afectada con la entrada de la antropología como ciencia en Europa. Esto derivó en un complejo entramado de regímenes e instituciones que visibilizan y categorizan al ser humano y sus objetos desde un discurso colonial, que significa pensar en sistemas diferenciadores entre alta y baja cultura, lo primitivo y lo civilizado. Partiendo de la tradición romana, Bolívar Echeverría caracterizó la cultura como el cultivo de la humanitas, de aquello que distingue al ser humano de todos los demás seres, de una humanitas concebida, primero como la relación de las comunidades grecorromanas con los dioses tutelares de su mundo, después como el conjunto de las costumbres, las artes y la sabiduría que se generaron en ese mundo, y por último, esta vez en general, como la actividad de un espíritu metafísico encarnado en la vida humana. Y de nueva cuenta el término cultura se desdobla en un conjunto de conceptos que no necesariamente pueden ser unificados, o como explicó Johann Gottfried Herder al referirse al término Kultur, nada es más indeterminado que esta palabra y nada más engañoso que su aplicación a todas las naciones y todos los periodos. En esto coincide Terry Eagleton, cuando recuerda que existe una sensación de que la palabra cultura ha sido contaminada por el nacionalismo de derecha. El término sugiere un fenómeno unitario, una cultura que en las manos equivocadas, deslizándose sobre las desigualdades y diferencias, podría ser bastante siniestra y peligrosa. A ver, hasta aquí cómo vamos, chicos, chicas. ¿Habrá una definición cabal del concepto de cultura por ahora? No, No, No. licenciado. No, ¿verdad? No, licenciado. Parece ser que hasta ahora se ha determinado cultura, pues lo que la mayoría ha dicho que es, ¿no? Y por lo tanto, estaría regido el concepto de cultura por una especie de un elitismo cultural, es decir, hay una cultura o un grupo de personas o sociedades que al creerse superiores al resto, pues quieren imponer su noción o el concepto de cultura. Pero no tenemos
No tenemos en realidad una definición cabal. Hay otros autores que sostienen que es el concepto más complejo para interpretar, ¿no? Debido justamente a la gran variedad de sociedades e incluso el mismo individuo que se mueve dentro de un grupo social, pues determina qué es cultura y qué no es cultura. Por lo tanto, sería muy difícil poder decir qué es la cultura. Por ahora no tenemos nada, solo sabemos que está fregado el tema, ¿no? Pero más allá de nociones eurocéntricas o nacionalistas, la palabra cultura tiene la capacidad de enunciar ideas aparentemente contrarias. Raymond Williams explica que en arqueología o antropología cultural, la referencia a la cultura o a una cultura apunta primordialmente a la producción material, mientras que en historia o estudios culturales, la referencia es a sistemas significantes o simbólicos. Lo interesante de Williams es que no genera un contrapunto entre ambas concepciones, sino un complemento. Partiendo de la posibilidad de que la cultura se complementa y afecta en cada una de sus ramas, vale la pena perfilar las principales acepciones que hoy se da a la cultura. Bellas artes. La cultura que se vincula a las bellas artes, o en un sentido más amplio a las prácticas artísticas, está definida por disciplinas que se agrupan en teatro, danza, literatura, ópera y artes visuales. Este universo creativo se sostiene a través de un complejo entramado institucional que promueve y legitima la creación. Hay discrepancias en el origen de la palabra arte. Hay quien lo ubica en Inglaterra o Francia en el siglo XIII, mientras otros lo llevan a la Italia del siglo XV. Pero lo cierto es que su nacimiento se ubica en una extendida tradición europea que fue adaptando su uso a las necesidades específicas de cada época. Raymond Williams indica que sin una especialización predominante, el arte tuvo hasta finales del siglo XVII una vasta aplicación en asuntos tan diversos como la matemática, la medicina y la pesca con caña. En los programas universitarios medievales, las artes, las 7 artes y más tarde las artes liberales eran la gramática, la retórica, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Estas eran conocidas como las artes más importantes, las que se enseñaba en todas las escuelas. Y estas artes pues van a tener mayor influencia sobre todo a partir del siglo IV, que es donde los clérigos van a empezar a dar este tipo de doctrinas en las llamadas, en las escuelas clericales, ¿no? Que era además privilegio de pocos, ¿no? No todos tenían acceso a este conocimiento. Y en un principio, desde el siglo XVI, artista se usó en ese contexto, aunque sufrió un desarrollo casi contemporáneo que lo llevó a designar a cualquier persona con destreza o a quien ejerciera una de las artes presidida por las 7 musas: historia, poesía, comedia, tragedia, música, danza y astronomía. Estas eran las famosas artes, ¿no? De ese tiempo. El proceso histórico que engendró la palabra arte y por tanto la constitución de esta como actividad autónoma fue el resultado de cambios económicos, sociales y culturales, la aparición de un mercado cultural, la independencia de los artistas de la tutela religiosa y cortesana, la creación de museos, galerías, teatros cerrados y salas de concierto, la apropiación colonialista europea de objetos ajenos a su cultura y su reunión en las metrópolis, y la justificación sistemática de estos hechos por filósofos italianos, franceses y alemanes. Todos los sistemas del arte se han transformado y han producido sus propios cuestionamientos internos, lo que se refleja, por ejemplo, en la necesidad que tienen los creadores de vincularse a otros campos creativos. El arte tiene la capacidad de desescribir y desmitificar los lenguajes convencionales opresivos. El antropólogo cuestiona esta tradición eurocéntrica, ya que considera que la penetración imperialista, además de subordinar a las metrópolis del desarrollo cultural americano, desarticuló, atomizó,
distorsionó o absorbió casi todos los intentos de producir desde nuestros pueblos formas artísticas y culturales que respondieran a sus necesidades. Por esta misma razón, la palabra cultura ha tenido que ampliar su campo de referencia para albergar todas aquellas expresiones que no provienen de una tradición europea y que, como el arte mismo, surgen a partir de necesidades geográficas y de época muy específicas. Arte popular. A diferencia de las llamadas bellas artes, el arte popular refiere a una producción realizada por la clase trabajadora o por artistas que no ponen su acento en el consumo mercantil, sino en la utilidad placentera y productiva de los objetos que crea. En teoría, el arte popular no apela a una originalidad o a la ganancia que deje su venta, sino que la calidad de su producción y la amplitud de su difusión están subordinadas al uso y a la satisfacción de necesidades colectivas. Néstor García Canclini recuerda que, llevado a sus últimas consecuencias, el arte popular es un arte de liberación. Para ello debe apelar no solo a la sensibilidad y a la imaginación, sino también a la capacidad de conocimiento y acción. El concepto de arte popular designa un ámbito específico dentro de los territorios de la cultura popular. Es por ello que el arte popular no puede ser entendido como expresión de la personalidad de un pueblo al modo del idealismo, porque tal personalidad no existe como entidad a priori, sino que se forma en la interacción de las relaciones sociales. Tampoco se puede ver solo como un conjunto de tradiciones o esencias ideales, preservadas etéreamente. Si toda producción cultural surge de las condiciones materiales de vida y está arraigada en ellas, aún más fácil es comprobarlo en las clases populares, donde las canciones, las creencias y las fiestas están más estrecha y cotidianamente ligadas a los trabajos materiales en que entregan casi todo su tiempo. Arte indígena. Al igual que es importante ubicar al arte popular como un elemento que se integra a la cultura popular, también es necesario puntualizar que el arte indígena es una modalidad específica de arte popular, como resultado de la expansión de procesos coloniales y poscoloniales de popularización de lo indígena y de mestizaje e hibridación intercultural. En ambos casos, lo popular y lo indígena se afirman desde la expresión de su diferencia. La noción de cultura indígena corre el riesgo de ser homogeneizadora. Puede estandarizar toda una diversidad de prácticas, como explica Guillermo Bonfil Batalla, quien indica que la categoría de indio es supraétnica y no denota ningún contenido específico de los grupos que abarca, sino que hace referencia a la relación colonial entre ellos y otros sectores del sistema social global del que forman parte. En toda América Latina, los discursos nacionalistas y populistas parten de la cultura popular indígena como elemento de cohesión. El nacionalismo, señala Ticio Escobar, considera a la nación como una sustancia completa encarnada en el pueblo, concebido como conjunto social homogéneo y compacto, un sujeto ideal que nada tiene que ver con las exclusiones y las miserias que sufren los indígenas reales. Mitificada, la producción artística se vuelve fetiche o reliquia, remanente fijo de un mundo condenado a la extinción. Congelado en su versión más pintoresca, el arte popular queda convertido en ejemplar sobreviviente de un mundo originario arcaico cuya mismidad debe ser preservada de los avatares de la historia. Escobar también aclara que aunque el arte indígena no pueda hoy ser considerado como un cuerpo completo y cerrado, impermeable en sus formas a las de la cultura erudita y la industrializada, es importante que su diferencia sea preservada, porque las disyunciones binarias que enfrentan en forma fatal o popular requieren ser desmontadas. Cultura de masas. En el otro extremo existe la llamada cultura de masas, que casi siempre se enuncia en términos peyorativos, ya que se asume que el arte para las masas es producido por la clase dominante para transmitir al proletariado y a los estratos medios la ideología burguesa, además de proporcionar importantes ganancias a los dueños de los medios de comunicación. Si bien son justificados este tipo de juicios, también vale la pena explorar los beneficios que ha traído, por ejemplo a la música y los medios de comunicación masiva. Ivo Josipovich asegura que los medios de comunicación fueron uno de los factores más importantes de la repentina evolución de la música en el siglo XX, mientras que en la antigüedad un estilo musical tardaba 1 o 2 siglos para establecerse. En el siglo XX cada década presenta un nuevo estilo y muy a menudo aparecieron varios estilos en paralelo. En el campo de la cultura musical, los medios de comunicación ejercen una importante función educativa.
además de hacer que el patrimonio musical sea accesible para un gran número de personas, son la principal fuente de información sobre eventos actuales en todos los campos de la música. Esta misma condición era vista de forma negativa por pensadores como Theodor Adorno, quien a partir de su difusión masiva reconoció dos esferas en el ámbito musical, la música popular y la música seria. Adorno concretamente pensaba en el jazz, que consideraba como música de consumo para acompañar el baile y para entretener, por lo que contribuía a consolidar la industria cultural, que también es la industria del entretenimiento. La diversión promovida tenía un aspecto negativo para el filósofo, ya que implicaba una adhesión al régimen. Divertirse significa estar de acuerdo. La diversión solo es posible en cuanto se aísla y se separa de la totalidad del proceso social. Divertirse significa siempre que no hay que pensar. El jazz, según Adorno, estaba orientado al control manipulador de las subjetividades e identificaba a los consumidores de esta música con aquellos hombres que debían matar el tiempo porque no toleraban el hecho de que no podían escapar de su situación social. Pero en la actualidad, esta discusión queda un poco rebasada ante los retos y problemáticas que enfrenta la cultura digital. Cultura digital. No se puede negar que la llamada revolución de la tecnología digital y la información es en muchos sentidos un tsunami a nivel cultural. Su impacto en la sociedad es comparable con el régimen que generó la imprenta y la difusión de la cultura a través de la escritura. Carlos Scolari indica que las tecnologías no solo transforman al mundo, sino que influyen en la percepción que los sujetos tienen de ese mundo. Para Eduardo Visser, quien explica que ese espacio resignificado donde interactúan comunidades virtuales y la distancia se mide en clics, es el lugar donde evolucionan las nuevas formas de comunicación. Las tecnologías móviles están transformando nuestras percepciones del tiempo y el espacio. Las tecnologías de la información y la comunicación unidas a otros factores son mediadoras de la percepción del mundo. La cultura digital en construcción, señala Andy Lavender, es un fenómeno de cambio informacional, comunicacional, cognitivo, emocional, sensorial, interactivo y de comportamiento humano social provocado, dinamizado y promovido por el desarrollo tecnocientífico y otros múltiples factores. En ese cambio de comportamiento se resaltan las maneras de conocer, de hablar, de escribir, de leer, de creer, de sentir, de ser y de estar en el mundo. Ese nuevo espacio de pensamiento de la dimensión humana es a la vez un nuevo espacio de construcción social de la realidad, de comprensión de los nuevos lenguajes. El mundo digital es un espacio donde entran en tensión el poder de los corporativos, como nuevos mediadores manipuladores de la circulación gracias al poder de los algoritmos y el control de datos. Pero estos se enfrentan a las prácticas de los usuarios instituidos ya como productor-consumidor, donde la potencialidad de su agencia genera nuevas formas de ciudadanía, nuevas socializaciones, así como una comunicación resistente, creando comunidades de creatividad y participación incesantes e incluso potenciando los alcances del activismo político. Guión, Edgar Alejandro Hernández. Voz en off, Viridiana Mondragón. Muy bien. ¿Qué les ha parecido? Todo es cultura, Liz. Todo, ¿no? Entonces, ¿tenemos cultura o no tenemos cultura? ¿Qué dices, Tenemos. Marifer? A ver, Tenemos. está levantando la mano Marifer. ¿Qué dices? Dicen una pregunta. Dime. Así digamos como un concepto general de qué es cultura no hay, ¿no? A ver, el concepto de cultura tiene su definición, claro que tiene definición, pero esta definición siempre es desde, ¿ya? Por ejemplo, la antropología tiene su propia manera de comprender el concepto de cultura. Sin embargo, dentro de la misma antropología hay diferentes corrientes. Hay corrientes que interpretan de diferentes maneras este concepto. Lo vamos a ir viendo a continuación. Ahorita vamos a entrar justamente con ese tema. Lo que quería yo que comprendan a la luz del video que acabamos de ver
es que evidentemente todos nosotros tenemos cultura. Y no solo cultura, tenemos culturas, ¿no? Ya no en singular, sino en plural. Somos parte de diferentes culturas y manifestamos nuestro ser cultural de diferentes maneras, ¿no? Desde la concepción de la antropología, hay rasgos comunes que además de que nos permiten tener cultura, nos generan una identidad cultural. Eso es diferente. Y es justamente de eso de lo que vamos a hablar en breve. Ya solamente tengo 2 minutitos. Antes de terminar esta sesión, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda, chicos? ¿Qué les ha parecido el video? ¿Se logró entender o no? ¿Qué me dicen? Sí, Liz, se ha entendido. Ahí está, ¿no? El concepto de cada uno de cultura de masa. Sí, de hecho está ahí su tarea, ¿no? A ver, Todo. ¿qué será la Eso cultura también. digital? ¿Quién me puede decir? Creo que todo el mundo sabe que vivimos. Sobre los avances de las computadoras y todo eso, Lice. La Ya. tecnología. ¿Qué más? A ver, La Ayele. tecnología. ¿Cómo? Lo más interesante ha sido, Lice, de esto, la cultura digital. Yo no pensé que eso era una cultura. Claro, ahora en la actualidad se habla de la cultura digital. Y mira, si no fuera esa cultura digital que tienen ustedes y yo, ahorita no podríamos estar pasando clases, ¿no? No podríamos Sí. estar pasando clases. ¿Algo más antes que terminemos? Aunque ya no hay mucho tiempo. Marifer está con su manito levantada, pero creo que no quiere decirnos nada. Lizzie, tenía una duda. Dime, a Es ver. que, o sea, hay varios tipos de cultura, ¿no? Desde la antropología, desde la arqueología. Y entonces, cuando usted nos hizo la pregunta de qué cultura tienes, ¿cómo definiríamos eso? O sea, tuviéramos que explicar cada uno de que tengo la cultura digital o cosas así. Eso me ha Mira, confundido un poco. está bien, Marifer. No les voy a dar yo respuestas. Las van a encontrar ustedes porque yo no te puedo decir quién eres, ¿verdad? Pero justamente vamos a tener un trabajo que es súper interesante para determinar nuestra identidad cultural. ¿Quiénes somos? ¿Quién miércoles soy yo? Ya vamos a hacer un trabajo sobre eso. Es súper interesante, les va a gustar. Bueno, ya no tengo tiempo, les mando enseguida el siguiente link para que entren a la clase, ¿ya? Está bien, Lice. Está bien, Liz. Ya. Está bien, Liz. Nos vemos ahorita.